Hola, les doy la bienvenida a todos y a todas. Hoy vamos a trabajar con el primer capítulo de este curso, que es Nociones Básicas de Lógica. Ante todo me gustaría, antes de arrancar a desarrollar los temas que tenemos para hoy, ubicar a la lógica dentro del contexto de las ciencias. Hay una clasificación muy estándar que se suele hacer, que divide las ciencias en ciencias fácticas por un lado, a veces también estas ciencias fácticas son llamadas ciencias empíricas, y a las ciencias formales por el otro. En este sentido, las ciencias fácticas o empíricas son ciencias que estudian hechos, fenómenos, ya sean naturales o ya sean sociales. Y esto hace que mantengamos la distinción entre ciencias naturales, fácticas naturales, es decir, aquellas ciencias empíricas o fácticas que estudian fenómenos u hechos naturales como la física, la química, la biología, etc., y aquellas ciencias fácticas o empíricas que estudian fenómenos u hechos sociales como la sociología, la historia, etc. Entonces, por un lado tenemos este grupo de ciencias fácticas o empíricas y por el otro las llamadas ciencias formales, que como ejemplo encontramos a la matemática y a la lógica. Bien, podemos preguntarnos ahora entonces, ¿qué estudian estas ciencias formales? O más específicamente, ¿qué estudia la lógica? La lógica como disciplina formal tiene un campo muy amplio de estudio, abarca diferentes ramas o campos en diferentes disciplinas. Así se habla de una lógica computacional, lógica de circuitos, una lógica matemática, etc. Por eso es muy común encontrar esta disciplina o algunos desarrollos de esta disciplina en diferentes estudios como la ingeniería, la matemática, la filosofía, en teorías de la argumentación, etc. Por supuesto, esto no es un curso de lógica y nosotros estamos y comenzamos viendo algunos aspectos básicos de lógica, como vamos a ver, por una razón que es muy importante y que ya vamos a ir viendo a través que desarrollemos los contenidos del curso. Pero para adelantar, en este curso vamos a tomar algunos desarrollos de lo que es la lógica matemática y la importancia de conocer algunos aspectos básicos de la lógica es esencial en un curso como este de pensamiento científico, dado que gran parte del siglo XX, gran parte de la epistemología o de la filosofía de la ciencia, que no es otra cosa que lo que vamos a estar haciendo en este curso, o sea, gran parte de esta epistemología ha pensado a la lógica como un elemento fundamental para poder reconstruir determinados procesos en la ciencia, como los procesos de formulación y validación de las teorías científicas. Por lo tanto, hacernos de unos conceptos básicos pero fundamentales nos va a permitir poner luz a la hora de pensar la reconstrucción de teorías científicas en las ciencias fácticas. Bien, hay varios aspectos en el capítulo de lógica, pero básicamente me gustaría que nos concentremos en dos, que pongamos el foco en dos aspectos esenciales que tenemos que manejar y que tenemos que aprender. Uno es el concepto de validez, que ahora en una primera parte vamos a empezar a trabajar, y dos, en una segunda parte vamos a charlar un poco, hablar un poco de lo que se conocen como razonamientos no deductivos. Así que tenemos estas dos cuestiones en este primer capítulo de la materia para poner el foco. Validez por un lado y razonamientos no deductivos por el otro. Bien, comencemos con este primer punto, que es el concepto de validez. Bien, leamos. La validez es uno de los conceptos centrales que estudia la lógica. La lógica, podemos decir, estudia las inferencias válidas de los razonamientos. Y acá ya tenemos que empezar a hacer algunas distinciones, porque nos encontramos con el concepto de inferencia válida y el concepto de razonamiento. Aclaremos un poco. Cuando hablamos de razonamiento, ¿de qué hablamos? Por ahora digamos, y inmediatamente lo vamos a aclarar, que un razonamiento es un conjunto de enunciados. Por ahora tengamos eso, y inmediatamente, como decía, vamos a ver que tampoco cualquier conjunto de enunciados conforma un razonamiento. Pero por ahora tengamos que un razonamiento es un conjunto de enunciados. También ahora vamos a aclarar qué se entiende por enunciado. Pero, ¿qué entendemos por inferencia? Porque decimos que la lógica estudia las inferencias válidas de los razonamientos. Si los razonamientos son un conjunto de enunciados, que ahora vamos a charlar de esto, pero ¿qué entendemos por el concepto de inferencia? Y por el concepto de inferencia podemos entender un proceso por el cual se extrae,
se saca, mal dicho, una información a partir de otra información, de otra o de otras informaciones. Por lo tanto, uno infiere una información a partir de ya contar con una información previa. Entonces, de alguna manera, la lógica estudia esas inferencias, pero no cualquier tipo de inferencia, sino que se concentrará en lo que para la lógica van a ser las inferencias válidas de los razonamientos. Por supuesto, para entender esto tenemos que aclarar el concepto de razonamiento, de enunciado y de inferencia válida, justamente, que es el asunto que nos toca en esta primera parte. Empecemos a aclarar estas cuestiones. Primero, recién dijimos que un razonamiento es un conjunto de enunciados. ¿Pero qué entendemos por un enunciado? Un enunciado, a veces también llamado proposición, es una oración que brinda información respecto a algún aspecto del mundo, de la realidad, y en tanto que nos informa algún aspecto del mundo, de la realidad, esa oración, al tener un contenido informativo, siempre es susceptible de poder ser verdadera o falsa. O sea que un enunciado es una oración con contenido informativo que puede ser verdadera o falsa. Pero ojo que no todas las oraciones son enunciados. Miremos, por ejemplo. Acá tenemos algunos ejemplos de oraciones que sí son enunciados, o sea que expresan una proposición. Por ejemplo, estamos en cuarentena. Es una oración que tiene un contenido informativo, en este caso es verdadera, pudo haber sido falsa, no importa, pero el hecho es que tiene un contenido informativo y en tanto que informa algo es verdadero o falsa. Acá tenemos otros ejemplos, en el otoño caen las hojas de los árboles, la Tierra tiene un satélite natural, pero también pueden haber, fijémonos, enunciados complejos, donde aparezcan más de una idea informativa. Por ejemplo, llueve y hace frío. Si nos fijamos en este caso, tenemos un enunciado complejo donde tenemos dos proposiciones en realidad. Tenemos llueve, por un lado, que es una afirmación independiente a la otra afirmación que estamos haciendo de hace frío. Pero no deja de ser un enunciado complejo porque tiene dos elementos, pero que está afirmando, en este caso, dos cosas. Y por lo tanto, este enunciado también tiene la propiedad de ser verdadero o falso. Acá tenemos otro, también enunciado complejo, que tienen dos elementos, en este caso dos, podría haber tenido más también. Si calentamos este trozo de metal, se dilatará. Claramente acá tenemos dos informaciones. Una, calentamos este trozo de metal, y el otro, la dilatación del trozo de metal, ¿no? Están relacionadas de manera, en este caso, condicional. Si hacemos esto, entonces sucederá lo otro. Estos son todos ejemplos de enunciados, de oraciones que sí son enunciados, es decir, son oraciones que expresan una proposición. Y acá les puse, acá tenemos en este otro cuadrito, oraciones que no serían considerados enunciados, que son oraciones, por supuesto, bien construidas en nuestro castellano, pero que no tienen, no expresan, lo que se suele decir, no expresan una proposición. Porque si nos fijamos bien, son oraciones que no tienen un contenido informativo, no nos están diciendo nada. Si uno dice la pipa del abuelo, la pipa del abuelo, en principio en una lectura rápida uno podría suponer que estamos diciendo que existe un abuelo que tiene una pipa, pero claramente eso no dice en esta oración, sino que simplemente la pipa del abuelo, que en realidad no me está informando de nada, porque en realidad podría ser cualquier cosa, ¿no? El Museo de Ciencias Naturales, esa claramente es una oración que tampoco me está informando nada. La suma de 2 más 2, la crisis económica mundial. Estos son todos ejemplos de oraciones que no son enunciados. Así que entonces volvamos un poquito, recapitulemos. Tenemos por ahora que un razonamiento es un conjunto de enunciados, y un enunciado es una oración que tiene un contenido informativo, como estos ejemplos, y que pueden ser verdaderas o falsas. Bien. Y que no toda oración, por supuesto, es un enunciado, o no toda oración expresa una proposición. Y acá tenemos ejemplos de oraciones que no son proposiciones. Bien. Ahora, un aspecto fundamental, hace un ratito lo aclaramos, que no todo conjunto de enunciados conforma un razonamiento. Esto es algo que hay que aclarar enseguida. Acá tenemos dos ejemplos. Fíjense, acá tenemos un conjunto de enunciados. Como recién definíamos enunciados, oraciones que tienen contenido informativo, y en ese sentido todas estas
oraciones cumplen con eso, por lo tanto estas 4 que están acá son enunciados. Pero fíjense que son enunciados ¿de qué tipo? Hace frío, el agua es H2O, el COVID-19 es un virus y la gente se contagia, y mi vecino pintó su casa. Si nos fijamos, estos 4 enunciados no tienen ningún tipo de relación entre sí, o al menos no está explícita la relación, y así, tal cual lo tenemos, no conforman un razonamiento porque es un conjunto de enunciados, sí, pero no tienen ninguna relación entre sí. Por lo tanto, este grupo, este conjunto de enunciados no es un razonamiento. Ahora, miremos este segundo ejemplo, donde también hay enunciados, pero fíjense que a diferencia del ejemplo anterior, del ejemplo 1, en este ejemplo 2, estos enunciados están relacionados de una determinada manera. Si el agua está hirviendo, entonces alcanzó los 100 grados centígrados. Efectivamente, se afirma por otro lado que el agua está hirviendo. Por lo tanto, ahora vamos a hablar de estas expresiones, por lo tanto, el agua entonces alcanzó los 100 grados centígrados. Fíjense que la información que está acá también tenemos enunciados o proposiciones, el agua está hirviendo, el agua alcanzó los 100 grados centígrados, acá vuelve a afirmar, o mejor dicho, afirma que el agua está hirviendo, lo que antes estaba en condicional, y se infiere, recién hablamos del concepto de inferencia, se infiere, se extrae una información que es que el agua entonces tuvo que haber alcanzado los 100 grados centígrados. Fíjense que hay una relación entre estos elementos, entre estos enunciados, y en este caso sí conforma un ejemplo muy básico, muy elemental de razonamiento. En este caso sí tenemos un razonamiento. Entonces, podríamos entonces afinar un poco mejor la definición de razonamiento, la idea de razonamiento, porque no es entonces meramente un conjunto de enunciados. Tenemos un razonamiento cuando en ese conjunto de enunciados se da un cierto tipo de relación, una relación tal que un enunciado, podría ser más de uno, se desprende, sale, se infiere del resto de los enunciados. Es decir, no todo conjunto de enunciados es un razonamiento, sino que tenemos un razonamiento cuando en un conjunto de enunciados se da una relación de cierto tipo. Y esa relación de cierto tipo es una relación de inferencia de uno o más de los enunciados a partir de otros enunciados. Si tomamos como ejemplo el anterior, nos quedan diferenciadas 2 partes en el razonamiento entonces. Y acá ya entramos en esta cuestión fundamental de que todo razonamiento tiene 2 partes diferenciadas. Una parte que da la información, a la que comúnmente se le llaman premisas del razonamiento, y otra parte, en este caso, otra información que se infiere, que se extrae de la información, que en este caso llamamos premisas, otra información que se infiere a la que comúnmente llamamos conclusión. Miremos, acá está de manera clara lo que estamos expresando. Si el agua está hirviendo alcanzó los 100 grados centígrados, el agua está hirviendo, por lo tanto el agua alcanzó los 100 grados centígrados. Acá tenemos el razonamiento, el conjunto de enunciados que conformaba un razonamiento del que recién hablamos, y acá tenemos estas 2 partes bien diferenciadas, ¿no? La información de la que se parte, como decíamos, comúnmente llamadas premisas del razonamiento, y la inferencia, es decir, la información que se obtiene, que se extrae a partir de las premisas, comúnmente llamada conclusión. Y esto es muy habitual cuando todos nosotros decimos, bueno, saqué la conclusión que tal cual cosa. En realidad lo que estamos haciendo es infiriendo una información a partir de otra información que manejamos. Hasta acá, entonces tenemos que un razonamiento es un conjunto de enunciados que está relacionado de cierta manera, donde una información o más se infiere de otro conjunto de informaciones, y que tiene estas 2 partes, la información de la que se parte, llamadas premisas, y la información que se infiere o se extrae, comúnmente llamada conclusión. Es decir, los razonamientos tienen premisas y conclusión. Sigamos hablando del ejemplo para poder explotarlo. Si nos fijamos recién, ¿cómo nos damos cuenta cuando una información se infiere, se extrae a partir de otra? En general, nos damos cuenta cuando estamos frente a un razonamiento por lo que comúnmente se llaman expresiones derivativas.
o nexos derivativos. Y son ese tipo de expresiones que funcionan como conexión entre la información de la que se parte, es decir, de las premisas, y la información que se extrae o se infiere, que sería la conclusión. Si nos fijamos, en este caso, y la más típica, quizás la más común usada, es la expresión por lo tanto. La expresión por lo tanto nos indica que la información que va a venir a partir del por lo tanto es una conclusión, es decir, es una información extraída, inferida a partir de la información previa, ¿no? O sea, acá tenemos un poquito más complejo el esquema, más completo. Tenemos la información que dijimos que eran los enunciados que conformaban las premisas del razonamiento. Tenemos esta expresión derivativa que me indica que a partir de estos enunciados se va a inferir otro. Tenemos esta expresión. Y tenemos finalmente el enunciado, en este caso es uno, podrían ser más, pero el enunciado que se infiere a partir de la otra información. Y me doy cuenta que este es el enunciado que se infiere por esta expresión derivativa. O sea, esto se deriva de lo anterior, ¿no? Este es el enunciado que conforma la conclusión. Tenemos entonces premisas, la expresión derivativa y conclusión. Entonces, nos damos cuenta que estamos frente a un razonamiento por lo que se conocen, como decíamos, como expresiones derivativas. Estas expresiones pueden indicar dos cosas. Cuidado, y acá tenemos que hacer una aclaración. No siempre hay indicaciones, no siempre, mejor dicho, las indicaciones son indicaciones que me dicen que lo que viene es una conclusión. En este caso, por lo tanto, claramente es una expresión que me indica que lo que viene es la conclusión. Pero estas expresiones derivativas pueden ser de dos tipos. En algunos casos me pueden indicar que lo que viene es una conclusión, como en este caso, pero también muchas veces estas expresiones derivativas no me indican directamente cuál es la conclusión, pero me indican cuáles son las premisas del razonamiento. O sea, entonces las expresiones derivativas se pueden dividir en dos grandes grupos. Estos nexos que conectan las premisas con la conclusión se pueden dividir en dos grupos. Un grupo de expresiones derivativas que me indican la conclusión y un grupo de expresiones derivativas que me indican las premisas. Acá tenemos un cuadro que nos clarifica esto. Fijémonos que tenemos dos tipos o dos conjuntos de expresiones, como decíamos. Las expresiones que indican conclusión, acá están en rojo, acá está en rojo, y las expresiones que indican premisas. En este caso, estas no agotan, este cuadro no agota todas las expresiones, sino las más usadas, las más comunes, que en este caso son, por lo tanto, las que indican conclusión, por lo tanto, en consecuencia, de ahí que, de modo que, así pues. Todas estas expresiones indican que lo que viene, la información que viene, es una información que se infiere a partir de otra información previa. Veamos un ejemplo. O bien Borges escribió la Metamorfosis, o bien escribió ficciones. No escribió la Metamorfosis, de ahí que escribió ficciones. Fijémonos cómo esta expresión derivativa, de ahí que, podría haber sido por lo tanto, en consecuencia, de modo que. Pero fijémonos cómo esta expresión derivativa nos indica, acá está marcado en rojo, nos indica que lo que viene, la información que viene, es una información que se infiere a partir de la información previa. ¿Sí? En este caso, subrayé la conclusión para que quede clara y marcada cuál es, pero lo que indica la conclusión estrictamente es este indicador, es esta expresión de ahí que. Entonces, el de ahí que, como en consecuencia, como el por lo tanto, como el de modo pues, que, del modo así pues, son indicadores que indican que lo que viene, la información que viene es la conclusión. Y es la información que se infiere a partir de otra información previa, que son las premisas. Pero como decíamos, no siempre hay un indicador claro y directo de conclusión, sino que a veces la conclusión se determina y nos damos cuenta cuál es la conclusión, no porque esté marcada directamente la conclusión, sino que lo que está marcado son las premisas. Y de manera indirecta podemos dar con la conclusión. Fijémonos qué pasa en los casos en que no aparecen los indicadores de conclusión, pero que aparecen los indicadores de premisas. También indicadores de premisa hay muchos. Acá
Ahí están los 3, 4 más usados. Ya que, puesto que, dado que, pues. Ojo, no confundir el pues, que indica que lo que viene, la información que viene es una premisa, del así pues, como recién veíamos que también, que lo que indica que es lo que viene es una conclusión. Bueno, volvamos a los indicadores de premisa. Fijémonos, acá hay un ejemplo de cómo en un razonamiento puede no aparecer un indicador directo de conclusión, pero damos con la conclusión a partir de un indicador de premisa. Fijémonos, Platón y Aristóteles fueron dos de los grandes filósofos de la antigüedad. Ambos escribieron grandes obras, dado que la mayoría de los filósofos de la antigüedad escribió grandes obras. Fijémonos cómo acá la conclusión no aparece directamente marcada o indicada por la expresión derivativa, sino que la expresión derivativa que encontramos es el dado que. Y el dado que, como estamos diciendo, nos indica, es una expresión derivativa de premisa y nos indica que la información que viene es una premisa del razonamiento y no la conclusión. En general, no es el 100% de los casos, pero en general cuando aparece un indicador de premisa, nos indica que lo que viene es una premisa del razonamiento y la conclusión en general suele estar inmediatamente anterior, inmediatamente atrás del indicador de conclusión. No en todos los casos es así, pero por ahora nos alcanza para entender cómo funciona un indicador de premisa. Entonces, si nos fijamos, dado que, justamente, yo lo que sé es que esta información que está acá no es una conclusión, porque el dado que introduce premisa. Por lo tanto, si lo que está acá es la premisa, la conclusión es lo que está inmediatamente atrás del indicador de premisa. Fijémonos que de alguna manera este dado que también me indica cuál es la conclusión, nada más que me la indica de manera para atrás, digamos. En este caso, el indicador de conclusión me indica que lo que viene es la conclusión, y acá el indicador de premisa me indica que lo que viene es premisa, por lo tanto la conclusión es lo que está atrás, como en este caso. Entonces, tengamos presente que en un razonamiento no siempre nos vamos a encontrar con una expresión que nos dice esta es la conclusión, sino nos podemos encontrar con razonamientos donde aparezcan estos indicadores de premisa que nos van a permitir de alguna manera determinar o detectar cuál es la conclusión. Bien. Ahora bien, para ir acercándonos al concepto de validez, es necesario hacer una distinción fundamental, que también es una de las puertas de entrada a la discusión acerca del concepto de validez. Y es una primera cuestión que de entrada hay que romper. Y me estoy refiriendo a la asociación del concepto de validez con el de verdad. Tenemos que producir un divorcio fuerte acá. Cuando hablamos de validez, no nos estamos refiriendo a la verdad. En lógica, validez y verdad son dos cuestiones absolutamente distintas. Por lo tanto, tratemos de entrada de pensar en la validez no como la verdad. Validez y verdad no son la misma cuestión. Aclaremos este punto porque es un punto central. Si confundimos esto, realmente nos va a pasar que no vamos a poder entender nada de lo que estamos viendo. Por lo tanto, primera cuestión de aproximación a este concepto de validez al que estamos tratando de llegar. Validez no es lo mismo que verdad. ¿A qué se aplica la validez y a qué se aplica la verdad? Hoy al principio decíamos que la lógica estudia las inferencias válidas de los razonamientos. Pero aclaremos un poco este asunto. Un razonamiento nunca es verdadero o falso. No decimos de un razonamiento, tal razonamiento, o tu razonamiento es verdadero, o mi razonamiento es falso, o mi razonamiento es verdadero. La verdad y falsedad no es una propiedad de los razonamientos, no es algo que se aplique a los razonamientos. La verdad y falsedad se aplica a los enunciados que componen los razonamientos. Recién vimos que un razonamiento está compuesto por enunciados. Algunos enunciados funcionan como premisas, otros enunciados u otro como conclusión. Entonces, cada enunciado es susceptible de ser verdadero o falso.
Pero del razonamiento como un todo, como un conjunto de enunciados, nunca decimos que es verdadero o falso. La verdad o falsedad no se predica, no se dice del razonamiento como un todo, sino de los enunciados que componen el razonamiento. Bien. ¿Y a qué se aplica entonces el concepto, por otro lado, el concepto de verdad entonces? Si al razonamiento no se le aplica el concepto de verdad o falsedad, y como decíamos, el concepto de verdad se le aplica a los enunciados, la verdad, remarquemos esto, la verdad es una propiedad de estos enunciados, no de los razonamientos. Los enunciados, como vimos recién, son oraciones que portan información, que tienen información, que nos dan información, y en tanto que portan información, son susceptibles, como decíamos, de ser verdaderos o falsos, ¿no? Acá tenemos otra tanda de ejemplos de enunciados, de oraciones que son proposiciones o enunciados. El sol es una estrella, los dinosaurios poblaron la tierra del pasado, Palermo convirtió más de 300 goles en Boca, Palermo nunca jugó en Boca. Fijémonos que este enunciado es falso, pero es un enunciado. Ahora bien, si la verdad o falsedad entonces no se aplica a los razonamientos y se aplica a los enunciados, cuando hablamos de los razonamientos, ahí sí aplicamos el otro concepto, no el de verdad o falsedad, sino que aplicamos el de validez o invalidez. Entonces, aclaremos, los razonamientos no son nunca verdaderos o falsos, sino que son válidos o inválidos. De vuelta, los razonamientos no son verdaderos o falsos, sino que son válidos o inválidos. Lo que es verdadero o falso son los enunciados que componen los razonamientos. La validez, entonces, es una propiedad, es algo que tienen los razonamientos. No es una propiedad de los enunciados. Decimos, por tanto, que todo razonamiento, una de dos, o bien es válido o bien es inválido. Y esto es importante remarcarlo. Todo razonamiento puede entrar en una de estas dos categorías. O es un razonamiento válido o es un razonamiento inválido. Y esto es justamente, estamos en el corazón, poniendo el foco, llegando al corazón, por decirlo de alguna manera, de lo que estudia la lógica. La determinación de la validez o no de los razonamientos. La determinación de la verdad o falsedad de los enunciados no es un objeto de la lógica, no es algo que persiga la lógica. La lógica no trata de establecer si los enunciados que componen un razonamiento son verdaderos o falsos, no le importa. Sino lo que le importa a la lógica es determinar bajo qué condiciones un razonamiento es válido o inválido. Leamos, a la lógica no le importa la verdad de las proposiciones, de los enunciados, sino las relaciones que se dan entre esas proposiciones o enunciados. Cuidado acá. Entonces, la lógica no estudia la verdad o falsedad de los enunciados, pero estudia la manera en que están relacionados esos enunciados. Esa manera en que están relacionados esos enunciados nos determinarán la validez o no de los razonamientos. Los razonamientos están compuestos por enunciados, que son como todo enunciado, o bien verdaderos o bien falsos. Pero los razonamientos, como venimos repitiendo, nunca son verdaderos o falsos. Los razonamientos tienen una característica distinta en los enunciados y como dijimos, son válidos o inválidos, pero nunca verdaderos o falsos. Y justamente, también lo mencionamos, uno de los objetivos de la lógica, uno de los objetivos fundamentales de la lógica es determinar la validez de los razonamientos, la validez o no de los razonamientos. Acá arribados a este punto, ya la pregunta se hace evidente, ya sabemos que una de las cuestiones que estudia la lógica y una de las cuestiones que nos importa en este primer capítulo del curso es la validez de los razonamientos. Sabemos que los razonamientos no son ni verdaderos ni falsos, sino que pueden ser válidos o inválidos. Y la pregunta es obvia, ¿cuándo un razonamiento es válido? ¿Cuándo un razonamiento es válido o cuándo un razonamiento es inválido? ¿Y qué relación tiene esa validez o invalidez de los razonamientos con la verdad o falsedad de los enunciados que componen el razonamiento? Veamos dos ejemplos que están acá. Veamos el ejemplo 1. Acá tenemos dos ejemplos de razonamientos muy básicos, muy sencillos, pero que nos van a permitir meternos en esta cuestión que no es compleja, pero que puede tener algún asunto que nos enturbie un poco. A ver,
Veamos el ejemplo 1. Si estuviéramos en cuarentena, las clases serían virtuales. En efecto, las clases son virtuales, por lo tanto estamos en cuarentena. Fijémonos que hasta acá tenemos lo que venimos hablando. Tenemos enunciados, premisas del razonamiento, están compuestas por enunciados que tienen información. Tenemos una expresión derivativa que me dice que lo que viene es conclusión y tenemos el enunciado que es la conclusión. Si nos fijamos, tenemos dos premisas, una premisa acá, otra premisa acá, la expresión derivativa que me indica que lo que viene es la conclusión y un enunciado que es la conclusión. Si analizamos este ejemplo, nos encontramos con que todos sus componentes, o sea, los enunciados tanto de las premisas como el de la conclusión, son verdaderos, ¿no? En este caso es verdadero, si estuviéramos en cuarentena las clases serían virtuales, en efecto es verdad que las clases están siendo virtuales, y la conclusión que sacamos es que estamos en cuarentena. O sea, tenemos un razonamiento, como dijimos, que no hay ni verdadero ni falso, porque los razonamientos no son ni verdaderos ni falsos, pero tenemos un razonamiento donde los componentes, o sea, el contenido, lo que está diciendo, los enunciados que componen el razonamiento, en este caso son verdaderos. Ahora miremos el ejemplo 2, o el siguiente ejemplo. Todos los mamíferos respiran por pulmones. Tenemos una primer información en este otro ejemplo de razonamiento. Todos los animales que respiran por pulmones viven en el agua. Tenemos dos premisas acá. Tenemos una expresión derivativa, que me indica que lo que viene es conclusión, ya lo sabemos, y tenemos una información, un enunciado que funciona como conclusión que inferimos a partir de las premisas anteriores. Ahora, también un razonamiento muy sencillo, pero nos permite ver lo siguiente. Si lo analizamos, a diferencia del razonamiento anterior, y justamente el ejemplo está a propósito puesto así, tenemos un razonamiento, un ejemplo, un razonamiento que tampoco es verdadero o falso, recordemos, los razonamientos no son ni verdaderos ni falsos, pero cuyo contenido, o sea, los enunciados que componen este razonamiento, son todos enunciados falsos. Si analizamos este ejemplo, nos encontramos con que todos sus componentes, es decir, los enunciados que componen los tres, tanto las premisas como la conclusión, son enunciados falsos. Y acá podemos caer en la tentación de asociar la validez a la verdad, asociación que estoy tratando de remarcar que divorciemos y rompamos de entrada. Porque estos razonamientos, ahora vamos a ir viendo por qué, pero estos razonamientos, si los contraponemos, tenemos que decir que el primero, aunque el contenido sea todo verdadero, los enunciados sean verdaderos, este razonamiento es inválido. Desde el punto de vista lógico, este razonamiento está mal, por decirlo de alguna manera. No se aplica el concepto de mal en lógica, pero este razonamiento está mal construido, podríamos decir, es inválido. Mientras que este razonamiento, cuyo contenido es todo falso, como recién veíamos, está bien hecho, está bien construido. O sea que para la lógica este ejemplo 2 es válido y el ejemplo 1 es inválido. Evidentemente estos ejemplos están puestos a propósito para terminar de divorciar estos dos conceptos, verdad y validez. Porque llegados a este punto, creo que se hace evidente por lo que estamos contando, de que si bien todavía no sabemos cuándo un razonamiento es válido entonces, pero sí sabemos que no está directamente relacionado con la verdad o la falsedad del contenido. En este caso tenemos un ejemplo con todo el contenido, con todo lo que está diciendo los enunciados verdadero, pero sin embargo el razonamiento es inválido. Y tenemos un enunciado con todo el contenido falso, sin embargo tenemos un razonamiento que para la lógica está impecablemente hecho. Por lo tanto, para la lógica, este segundo ejemplo es un razonamiento válido. Claro, es evidente que algo ya sabemos entonces, que la validez entonces no depende de la verdad o falsedad de los enunciados que componen el razonamiento. Aclaremos esto. La validez de un razonamiento no está determinada entonces por la verdad o falsedad de los enunciados que lo componen. La verdad de las premisas y de la conclusión no es una condición ni necesaria ni suficiente para que un razonamiento sea válido. Dicho de otra manera,
la validez de un razonamiento es independiente de lo que el contenido del razonamiento esté diciendo, que es verdadero, falso. Por lo tanto, la pregunta subsiste. Pero entonces, si la validez de un razonamiento, que es lo que estudia la lógica, no depende de la información contenida en el razonamiento, ¿de qué depende la validez? ¿Por qué decimos que un razonamiento es válido? Y para remarcar esto, podremos tener un razonamiento perfectamente válido, como el de recién, con información falsa y conclusión falsa. Por ejemplo, acá hay otro ejemplo más. Si vemos este ejemplo, si 5 más 5 es igual a 13, eso es una afirmación, un enunciado de proposición. Falso. Entonces, si 5 más 5 es 13, entonces 8 más 4 es 15. Una segunda premisa, efectivamente 5 más 5 es 13, sigo afirmando con falsedad que 5 más 5 es 13, y saco una conclusión, por lo tanto, saco una conclusión también falsa, que 8 más 4 es igual a 15. Este razonamiento es un razonamiento donde sus elementos son falsos, los enunciados que lo componen son falsos, sin embargo este razonamiento es válido. O sea, esto refuerza lo que recién decíamos del ejemplo de los mamíferos, que también un razonamiento con toda información falsa era válido. Bueno, acá tienen otro. Este es otro caso donde un razonamiento con información falsa es válido. Insisto, estos ejemplos a lo que apuntan es a romper, a dinamitar la relación entre verdad y validez. La validez es otra cuestión, no tiene que ver. Y acá, al revés. Podemos tener un razonamiento con toda información verdadera como antes y ser inválido. Este también es un razonamiento que es distinto del anterior, cuidado. Si 5 más 5 es igual a 10, entonces 8 más 4 es igual a 12. Esto es verdadero. Efectivamente 8 más 4 es igual a 12. Esto también es verdadero y sacamos la conclusión de que 5 más 5 es igual a 10. Este razonamiento está mal hecho, es incorrecto desde el punto de vista de la lógica. O sea, es inválido. Aclaro que a veces el concepto de validez se usa indistintamente del concepto de corrección. Podemos decir este razonamiento es inválido, como podemos decir este razonamiento es incorrecto. Es lo mismo en este contexto. Bien, entonces, con todo esto, a lo que apuntaba es a, como decíamos, a dinamitar la relación entre verdad y validez. Un razonamiento es válido o inválido, y esa validez o invalidez del razonamiento en cuestión no está determinada por la verdad o falsedad de las premisas. Entonces, ¿por qué este razonamiento, por ejemplo, es inválido? Aún teniendo información verdadera. Entonces, ¿de qué depende la validez de un razonamiento? Si no depende de la verdad o falsedad de sus premisas y su conclusión. Obviamente, acá está puesta la pregunta que venimos tratando de plantear. ¿A qué se debe la validez de un razonamiento? Pero sabemos algo, insisto, una vez más, sabemos que no se debe a lo que está diciendo el razonamiento, al contenido del razonamiento. Veamos. Si nos fijamos, vamos a tomar el último ejemplo, el último razonamiento de ejemplo, ¿no? Si nos fijamos, nos damos cuenta que los razonamientos tienen una manera en la que está relacionada la información. O sea, un razonamiento tiene premisas, conclusión, y hay información. Los enunciados son oraciones con información, pero esa información en todo razonamiento está relacionada de una determinada manera. Más allá que esa información sea verdadera o falsa, además, esa información verdadera o falsa está relacionada de una determinada manera. A esa manera de estar relacionada la información en un razonamiento se la conoce como forma o estructura del razonamiento. O sea, cuando hablamos de la forma o estructura de un razonamiento, de lo que estamos hablando es de la forma en que están relacionada la información del razonamiento. Veámoslo gráficamente. Vamos a tomar el último ejemplo, que tenía todo enunciados verdaderos, pero que yo les decía que era un razonamiento inválido. Si tomamos el último ejemplo, vemos que la información está relacionada de la siguiente manera. Para entender cómo es la relación en un razonamiento, acá tenemos unos grafiquitos con colores y esas cosas que nos van a permitir quizás vislumbrarlo mejor. O sea, ¿cómo está relacionada esa información? Y si nos fijamos, este es el ejemplo del que recién comentábamos,
Tenemos si 5 más 5 es 10, entonces 8 más 4 es 12, efectivamente 8 más 4 es 12, por lo tanto 5 más 5 es igual a 10. Yo acá tenemos pintado las partes, las diferentes enunciados del razonamiento. A ver, lo que estoy queriendo decir es que si nos fijamos, está pintado en celeste esto y esto, porque esta es la misma información que está acá. O sea, lo que tenemos acá adelante, esta información, este enunciado, se repite acá abajo, y lo que tenemos acá se repite acá. ¿Se dan cuenta? O sea, esta es la manera que está. Esta información está relacionada con esta. Acá está esta información, y esta información está relacionada con todo esto, y esta información es la misma que estaba acá adelante. O sea, esta es la manera en que está estructurado este razonamiento. Si le quitamos el contenido y nos quedamos con la pura forma del razonamiento, nos queda esto. Y esta es la estructura de este razonamiento, muy básico del que estamos charlando. Recordemos, del razonamiento que hace un ratito recién les puse de ejemplo, que tenía todo contenido, todo lo que decía era verdadero, pero que yo les estoy diciendo que esta estructura está mal hecha. Entonces, acá llegamos a un punto muy importante, porque la lógica no estudia, dijimos, y lo remarcamos muchas veces, no estudia la verdad o falsedad de lo que está dicho adentro de estas cajitas, sino que estudia la manera en que están relacionadas. Y esta manera en que están relacionados, en este caso, está mal. O dicho más técnicamente, es incorrecta. O dicho más técnicamente, es inválida la manera en que está relacionado. Esta cajita se infiere inválidamente de este conjunto de cosas. Entonces, acá tenemos una cuestión fundamental, que la lógica entonces no estudia, eso ya lo sabíamos, el contenido, la verdad o falsedad de los enunciados, sino que estudia la manera en que está relacionado ese contenido. Los razonamientos, esto es un cuadro que sintetiza un poco lo último que estamos diciendo, tienen un contenido que es lo que expresan los enunciados. El contenido es lo que está dicho. 5 más 5 es igual a 10, 8 más 4 es igual a 12. Ese es el contenido, la información. El contenido sí puede ser verdadero o falso, pero tiene una manera, como decíamos, en que está relacionado ese contenido. A esa manera en que está relacionado ese contenido es la forma o estructura del razonamiento. Y justamente la forma o estructura del razonamiento es lo que determina la validez del razonamiento. La validez de un razonamiento está directamente ligada a la idea de forma o estructura. Hay esquemas o formas válidas y hay esquemas o formas inválidas de razonamiento. Sencillo. Los razonamientos tienen un contenido, que es lo que está dicho, y ese contenido está estructurado de una determinada manera. La validez, que un razonamiento sea válido o inválido, depende de cómo está estructurado ese razonamiento. Y la lógica es una disciplina que, entre otras cosas, estudia las relaciones que se dan en un razonamiento. Y estudia cuándo una conclusión se infiere válidamente de las premisas. Dicho de otra manera, estudia las estructuras y cuándo una estructura es válida y cuándo una estructura es inválida. Y acá hay una cuestión muy importante. Si tenemos entonces que un razonamiento es válido siempre y cuando su estructura sea válida, y es inválido siempre y cuando su estructura sea inválida. Entonces, hay estructuras válidas y estructuras inválidas. Ahora, son como cajas, como moldes donde después está la información, las estructuras de los razonamientos. Y en una estructura válida, por ejemplo, en una estructura válida de razonamiento, en realidad podemos encontrarnos con un montón de combinaciones, con premisas verdaderas y conclusión verdadera. De hecho, el ejemplo de recién era ese. Esto. Premisas verdaderas y conclusión verdadera, pero que era inválido, ¿no? En este caso estamos hablando de los válidos. O sea, podemos encontrarnos con un razonamiento en las estructuras válidas de premisas verdaderas y conclusión verdadera. En las estructuras válidas podemos encontrarnos también con ejemplos de premisas falsas y conclusión falsa. Es el ejemplo que dimos hoy más anteriormente. Y el de los mamíferos. Y también en las estructuras válidas podemos encontrarnos con ejemplos, con casos donde el contenido sea las premisas falsas y la conclusión verdadera. Si nos fijamos en esta especie de resumen de las combinaciones posibles, hay una combinación que nunca
nunca puede darse en una estructura válida, que tiene que ver con premisas verdaderas y conclusión falsa. Es decir, una estructura válida de razonamiento, válida, me permite premisas verdaderas y conclusión verdadera. Una estructura válida me permite premisas falsas y conclusión falsa. Podría pasar una estructura válida, premisas falsas y conclusión verdadera, pero nunca una estructura válida me va a permitir tener algún ejemplo con premisas verdaderas y conclusión falsa. Si nos fijamos en esta tablita, en una forma válida, cuando las premisas son verdaderas, que es este caso, la conclusión sí o sí tiene que ser verdadera. En los otros casos la premisa es falsa y abajo la conclusión puede ser cualquier cosa. Pero en un razonamiento válido, si las premisas son verdaderas, la conclusión tiene que serlo. Ahora, esto nos muestra que en una estructura válida puedo tener un razonamiento válido, o sea, con una estructura válida, y que tenga toda información falsa. También puedo tener una estructura válida, un razonamiento válido con toda información verdadera. Repito, lo que nunca nos vamos a encontrar es en una estructura válida un razonamiento válido que tenga premisas verdaderas y conclusión falsa. Y si lo comparamos con las combinaciones o las formas inválidas, la diferencia es que las formas inválidas nos permiten cualquier cosa. En una forma inválida de razonamiento, como la anterior, volvamos, como esta, una forma inválida de razonamiento, en una forma así, puede haber premisas verdaderas y conclusión verdadera, premisas falsas y conclusión falsa, premisas falsas y conclusión verdadera, y acá está puesto de manera muy gráfica, porque ahí está la clave, las estructuras inválidas nos permiten premisas verdaderas y conclusión falsa. O sea, son estructuras que nos permiten cualquier cosa. Por lo tanto, no me aseguran, las estructuras inválidas, no me aseguran que si yo parto de verdad, tengo premisas verdaderas, siempre llegue a conclusiones verdaderas. No. En las estructuras inválidas, si parto de premisas verdaderas, puedo sacar una conclusión verdadera. Pero si parto de premisas verdaderas, también puedo llegar a una conclusión falsa. Es decir, que son estructuras donde no se garantiza la transmisión de verdad. Si volvemos a las válidas, si yo partiera de información verdadera, la conclusión puede ser verdadera. Y nada más. Nada más en el sentido de que es la única combinación de verdad en las premisas. O sea, en una estructura válida, yo puedo tener cualquier combinación menos premisas verdaderas y conclusión falsa. Aclaremos un poquito estas cuestiones. La lógica estudia entonces esas formas, esas estructuras o esquemas de razonamiento y no se ocupa del contenido. Hasta acá, una cuestión que venimos diciendo. En esas formas o esas estructuras de razonamiento residen las relaciones entre los enunciados que componen el razonamiento. Podemos decir entonces, como decíamos, que hay formas de razonamiento, estructuras que preservan o transmiten la verdad de las premisas a la conclusión, mientras que otras no. Esas formas que preservan la verdad de las premisas y la transmiten a la conclusión son las formas válidas. Por supuesto, en estos casos son muy elementales y uno podría aprenderse las formas, pero puede haber un razonamiento muy complejo. Entonces la lógica cuenta con métodos para demostrar la validez de determinadas estructuras. Métodos que en este curso nosotros este año no vamos a ver. Decíamos entonces que hay formas de razonamiento donde la verdad se preserva. Quiere decir, y en ese caso son las estructuras válidas. Volvamos al cuadrito anterior. Si vamos a las estructuras válidas, yo puedo partir de cualquier cosa en una estructura válida. Puedo tener premisas verdaderas, falsas. Pero si las premisas fueran verdaderas, tengo garantizado que la conclusión va a ser verdadera. No hay otra posibilidad. Mientras que en las formas inválidas, si las premisas son verdaderas, la conclusión podría ser verdadera, pero si las premisas son verdaderas, la conclusión podría ser falsa también. Por lo tanto, por eso recién leíamos que en las formas válidas se da la transmisión de verdad de las premisas a la conclusión. No hay otra posibilidad, porque si lo de arriba es verdadero, lo de abajo tiene que ser sí o sí verdadero. Pero en las formas inválidas, esa garantía no está. Yo puedo partir de verdad y llegar a verdad o a falsedad. A cualquiera de las dos. Bien, veamos esta idea de
transmisión de la verdad, de cómo las estructuras válidas no te garantizan que si partís de verdad, siempre vas a llegar a verdad. No, en las estructuras válidas eso no pasa. Y acá hay un ejemplo, vamos a forzar. Volvamos a la estructura que dijimos que estamos analizando, la pusimos de ejemplo, que dijimos que era una estructura inválida. Inválida. Quiere decir que si es inválida, por lo que recién agregamos, quiere decir que no importa si es verdad o falsa. Pero si esto fuera, no estoy diciendo que lo es, si esto fuera verdad y esta estructura fuera válida, no lo es, pero fuera válida y yo acá arranco de verdad, esto tiene que ser sí o sí verdadero. Como esta estructura no es válida, es el ejemplo que venimos poniendo, esta estructura no es válida, esta estructura no me garantiza que si yo parto de verdad acá, voy a obtener una conclusión verdadera. En esta estructura, como es inválida, yo puedo obtener información verdadera, como recién veíamos en el cuadrito de las combinaciones, puedo tener información verdadera y la conclusión puede ser verdadera, pero también puede ser falsa. Y acá está, volvamos adelante al ejemplo que les quería mostrar. En el caso del ejemplo anterior, como pasa en toda estructura inválida, no se transmite la verdad de las premisas a la conclusión. En este caso es fácilmente demostrable, ahora lo vamos a ver. Se puede mostrar a través de un ejemplo de cómo a veces estas estructuras inválidas no te transmite la verdad, no te garantiza en todos los casos la verdad. En este caso se puede mostrar a través de un ejemplo cómo esta estructura inválida me permite pasar justamente de información verdadera y sacar una conclusión falsa. Y esto no sería posible en una estructura válida. Estas estructuras son inválidas porque me permiten casos como estos que les voy a poner. Por eso esta forma de relacionar, esta estructura, de esta manera es inválida. Porque miren lo que me permite esta estructura. Un ejemplo. Si Alberto Fernández hubiera nacido en el Chaco, sería argentino. Entonces sería argentino. Alberto Fernández es argentino. Ven que estoy respetando la estructura, el mismo contenido acá y el mismo contenido acá. Si Alberto Fernández hubiera nacido en el Chaco, sería argentino. Alberto Fernández es argentino. Alberto Fernández nació en el Chaco. Fíjense qué pasó acá. Tenemos premisas verdaderas. Esto es verdadero. Esto es verdadero. Pero esto es falso. Entonces, ¿qué clase de estructura es esta que me permite partir, contar con información verdadera y extraer una conclusión falsa? Este tipo de cosas son las que pasan en algunas estructuras. Y en las estructuras que pasan este tipo de cosas son las estructuras que para la lógica son estructuras inválidas, donde no se da en el 100% de los casos la transmisión, no se da nunca la transmisión de la verdad de las premisas a la conclusión. Nos encontramos con lo que se conoce como un contraejemplo. Esto que recién decíamos es un contraejemplo. ¿Qué es un contraejemplo? Es un ejemplo de una estructura de razonamiento en donde es posible inferir información falsa a partir de información verdadera. O sea, es un ejemplo de razonamiento que muestra que una determinada estructura es inválida. Este tipo de estructuras son inválidas y cualquier ejemplo de razonamiento que tenga esa estructura sería inválido, independientemente de cómo sean sus premisas y su conclusión. La validez, por tanto, consiste en que la estructura del razonamiento permita la transmisión de la verdad de las premisas a la conclusión. Es decir, si las premisas fuesen verdaderas, la conclusión también necesariamente debe serlo. Y es lo que recién no pasaba en el caso de la estructura que estábamos analizando, que era una estructura inválida. En un razonamiento válido, con premisas verdaderas, la conclusión es necesariamente verdadera. Repetimos, en un razonamiento válido, si ese razonamiento tiene premisas verdaderas y la estructura es válida, la conclusión es verdadera necesariamente. Dicho de otro modo, en un razonamiento válido, si las premisas son verdaderas, la conclusión no puede nunca ser falsa. Recordemos el cuadrito, las tablitas que recién veíamos. En una estructura válida de razonamiento, la verdad de las premisas garantizan la verdad de la conclusión. Repetimos, en una estructura válida de razonamiento, la verdad de las premisas me aseguran que la conclusión va a ser verdadera. ¿Sí? En una estructura válida de razonamiento, la conclusión se sigue necesariamente las premisas. ¿Qué esto quiere decir? Lo que venimos repitiendo. En una estructura válida, si parto de verdad, a lo que llego es siempre verdad. En una estructura válida, que es lo que no pasa en una estructura inválida.
Técnicamente, a esta idea de las estructuras válidas, de que si parto de verdad, la verdad de la conclusión se sigue necesariamente las premisas, se lo conoce técnicamente, decíamos, con el nombre de deducción. Es decir, que una conclusión se deduce de las premisas si la estructura es válida. Dicho de otra forma, dicho directamente, una estructura válida de razonamiento es una estructura deductiva de razonamiento. O dicho más directamente, un razonamiento válido es un razonamiento deductivo. Está así asociada la noción de validez a la de deducción. Todos los razonamientos deductivos son razonamientos válidos, donde si acepto las premisas, la verdad de las premisas, tengo que aceptar la verdad de la conclusión. Y en eso consiste la relación de deducción. Deducir una conclusión es inferir una conclusión, la verdad de una conclusión a partir de la verdad de las premisas. Hay transmisión de verdad. Y esta transmisión de verdad se da únicamente en las estructuras válidas de razonamientos. Y esto nos da pauta y nos da pie, si llegamos a este punto, de la validez, a la siguiente parte de lo que queríamos charlar hoy, de lo que quería charlar hoy, que son otro tipo de razonamientos que justamente donde no se cumple esto, donde se podría llegar a concebir que las premisas fueran verdaderas y que la conclusión no necesariamente sea verdad, podría llegar a ser falsa. Justamente, este tipo de razonamientos no son deductivos. Recién dijimos que los deductivos son los válidos. Por lo tanto, en esa segunda parte vamos a charlar de lo que son los razonamientos de tipo no deductivo, que también son muy importantes, pero donde no se cumple esta relación de transmisión de la verdad. Dicho de otra manera, en los razonamientos no deductivos, que vamos a inmediatamente a ver, no se cumple esta idea de validez, no se cumple esta idea de transmisión de verdad. Podría darse el caso de que las premisas fueran verdaderas y la conclusión podría llegar a ser falsa. Entonces, resumiendo lo de la validez hasta acá, una de las cuestiones fundamentales que estudia la lógica es la validez de los razonamientos. Un razonamiento es un conjunto de enunciados relacionados de determinada manera, tal que uno de ellos o más de uno se infiere del resto, y que los razonamientos tienen un contenido, el contenido, que es lo que está dicho, los enunciados, la verdad y falsedad de los enunciados, y tiene una forma o estructura. Y que la validez de los razonamientos no depende del contenido de lo que está dicho, sino que depende de cómo ese contenido está organizado, o sea que depende de la estructura del razonamiento. Y hay estructuras que son válidas y estructuras que son inválidas. En las estructuras inválidas no queda garantizada la transmisión de verdad de las premisas a la conclusión, mientras que en las estructuras válidas la verdad de las premisas garantiza la verdad de la conclusión. Bien, vamos a la segunda parte entonces de la charla de hoy, que son los razonamientos entonces no deductivos. Recién dijimos que la deducción tenía que ver con el concepto de validez y esta idea tenía que ver con la transmisión de verdad de las premisas a la conclusión. En razonamiento válido, la verdad de las premisas garantizaba la verdad de la conclusión. Hay cierto tipo de razonamientos donde esta característica no se da, donde las premisas podrían ser verdaderas y la conclusión, la verdad de la conclusión, no está garantizada por esa verdad de las premisas. Sin embargo, este tipo de razonamientos son muy importantes en la ciencia, inclusive cotidianamente, y en la investigación científica, y se suele conocer a un grupo de estos razonamientos como razonamientos no deductivos. Justamente, de vuelta, no son deductivos porque no se cumple esta idea de transmisión de verdad de las premisas a la conclusión. Leamos, existen ciertos tipos de razonamientos donde no se cumple esta característica de preservación de la verdad necesaria de las premisas a la conclusión, pero que tiene una importancia fundamental en el terreno científico y en la vida cotidiana. Al no darse esta característica, no se puede decir de ellos que sean deductivos. Por eso comúnmente se los conoce como razonamientos no deductivos, lo que recién decíamos. A veces también, y esto lo van a encontrar, a veces se suele referir a todos ellos como razonamientos inductivos. En este contexto podemos llamarle de las dos maneras.
En este tipo de razonamientos la conclusión es apoyada parcialmente por las premisas. Fíjense lo que recién decíamos, no está garantizada por las premisas. Es decir, las premisas dan buenas razones para la aceptación de la conclusión, pero de una manera no concluyente, o sea, no está garantizada su verdad, sino probabilísticamente, probablemente, o sea, las premisas dan buenas razones para aceptar la conclusión. En la conclusión de los razonamientos no deductivos, en general, hay más información de la que brindan las premisas. En ese sentido, hay un concepto que se suele utilizar para ellos que es son razonamientos ampliativos. Esto quiere decir que en la conclusión aparece más información de la que está contenida en las premisas. Y justamente esta característica hace que el contenido de las premisas, la verdad de las premisas, no pueda garantizar la verdad de la conclusión, porque justamente en la conclusión se está agregando, se está ampliando la información. Por eso es que no se da esta transición de verdad entre las premisas y la conclusión, que sí se dan en los razonamientos deductivos. Este tipo de razonamientos no deductivos se clasifican en tres grupos, en tres clases. Inductivos por enumeración simple, analógicos y silogismos inductivos. Veamos brevemente la característica de cada uno. Bien, inductivos por enumeración simple. Consiste en afirmar una conclusión a partir de una generalización de la información que brindan las premisas. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo que creo que lo muestra muy claro. Fíjense este razonamiento. Tenemos tres premisas y una conclusión. Y cada una de las premisas nos da una información particular, en este caso particular de cada materia, por el ejemplo, ¿no? Cursar biología en el CBC fue difícil, cursar química en el CBC fue difícil, cursar álgebra en el CBC fue difícil. Por lo tanto, todas las materias del CBC son difíciles. Esta conclusión se infiere a través de una generalización de estos casos. Estos casos son casos particulares y la conclusión es una conclusión general. Y acá se muestra o se hace evidente lo que decíamos antes de este carácter ampliativo de estos razonamientos. Si nos fijamos, decir que todas las materias del CBC son difíciles está dando una información mucho más amplia de la que está contenida acá. Y esto, claramente, en este ejemplo tan sencillo, claramente se puede ver cómo la información contenida en las premisas, que es particular, es generalizada, universalizada por la conclusión. Y claramente se puede ver cómo las premisas podrían ser, podrían ser enunciados verdaderos, supongamos que estos enunciados son verdaderos, sin embargo la verdad de estos enunciados no garantiza la verdad de la conclusión. Tranquilamente estos enunciados podrían ser verdaderos y este enunciado general podría ser falso. Por eso decíamos que en este tipo son razonamientos no deductivos. Acá no sucede lo que sucedía en los deductivos, donde si partíamos de verdad, la conclusión debía ser verdadera. En este caso, la conclusión no es... la verdad de la conclusión no está garantizada por la verdad de las premisas. No hay transmisión de verdad. La conclusión agrega más información de la que está en las premisas. Vemos como la conclusión se extrae una información que es el resultado de generalizar casos específicos. En este ejemplo se ve claramente cómo la información de las premisas no garantizan la verdad de la conclusión. Puesto que quizás esas materias fueron difíciles, pero no se sigue, lo que decíamos, necesariamente que la verdad de que todas las materias del CBC sean difíciles. Así, en este tipo de razonamientos, las premisas pueden ser verdaderas, pero la conclusión podría ser falsa. Esto lo vamos a extender a los tres tipos de razonamientos. Y acá hay otro caso, otro ejemplo. Todos los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol. Puesto que la Tierra es un planeta del sistema solar y gira alrededor del Sol. Pero también Júpiter, Saturno y Marte son planetas del sistema solar y giran alrededor del Sol. Lo mismo pasa con Urano, que gira alrededor del Sol, siendo también un planeta. Acá tenemos un razonamiento, y como todo razonamiento, tiene premisas y conclusión, y acá podríamos aplicar lo visto anteriormente. ¿Cómo y cuándo está la conclusión? No aparece un claro por lo tanto. Recordemos que hace un rato veíamos cómo a veces en un razonamiento no aparece un directo indicador de conclusión, pero aparecía un indicador de premisas. ¿Se acuerdan? Uno de ellos era, por ejemplo, el puesto que. Si nos fijamos, acá aparece un puesto que. Y el puesto que indicaba que lo que venía es premisa. Por lo tanto, y que en general, yo les decía, la conclusión está inmediatamente atrás, aunque esto, como dijimos y aclaramos en su momento, no se da en todos los casos, pero en este caso podemos aplicarlo. Y si el puesto que introduce premisa es una expresión derivativa de premisa, lo que viene es premisa, por lo tanto la conclusión es lo que está inmediatamente atrás.
en este caso. Si este caso lo transformamos en un esquema más sencillo, nos queda esto. La Tierra es un planeta del sistema solar y gira alrededor del Sol. Júpiter es un planeta del Saturno es un planeta del sistema solar y gira alrededor del Sol. Marte, etc. Por lo tanto, todos los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol. Y acá sí nos quedó configurado en el sentido de inductivo por enumeración simple, las premisas particulares y la conclusión general. Cómo se generaliza las premisas, ¿sí? Si bien este tipo de razonamientos no son válidos, sin embargo, en muchos casos dan buenas razones para aceptar la conclusión. Se han propuesto criterios, como la cantidad y la cualidad de los elementos recogidos en las premisas, para en principio determinar dicha aceptabilidad. Se suele decir también que son razonamientos que van de lo particular a lo general. Exacto, o sea, si vemos este tipo de razonamientos, nos damos cuenta que es un razonamiento donde se va de lo particular a una conclusión general. Y que si bien la transmisión de la verdad no está garantizada, se considera que dan en muchos casos buenas razones las premisas para aceptar probabilísticamente la conclusión. Se ha discutido acerca de los criterios de cuándo un razonamiento inductivo de este tipo es un buen razonamiento inductivo, pero es una cuestión en la que no vamos a entrar en este curso. El segundo tipo de razonamientos no deductivos son los analógicos. En este tipo de razonamientos la conclusión no es general, como en el caso de los inductivos por enumeración incompleta o enumeración simple, dijimos que es lo mismo, sino que la conclusión, como las premisas, es particular. Lo que distingue este tipo de razonamientos es que la conclusión se extrae por comparación, o sea, hay una cuestión justamente de analogía, y analogía es algo, cuando uno dice esto es un caso análogo a este otro, son casos parecidos por comparación. Veamos un ejemplo. Miles Davis fue un músico de jazz y fue una gran influencia para los músicos de la década del 70. John Coltrane fue un músico de jazz y fue una gran influencia para los músicos de la década del 70. Bill Evans fue un músico de jazz y fue una gran influencia para todos los músicos de la década del 70. Lee Morgan fue un músico de jazz. Hasta ahí tengo las premisas. Yo no sé más nada de Lee Morgan. Pero a partir de esta información, si cada músico de jazz fue una gran influencia para los músicos del 70 y yo sé que Lee Morgan fue un músico de jazz, puedo inferir probabilísticamente que también Lee Morgan fue una gran influencia para los músicos de la década del 70. Fíjense que acá no está pasando lo que pasaba antes. La conclusión no está generalizando todos los músicos de jazz son una gran influencia. Eso sería inductivo por enumeración simple. Acá estamos sacando una conclusión por comparar el caso, en este caso de Lee Morgan, a los otros. Si cada músico de jazz, cada músico que fue de jazz fue una gran influencia, y yo sé que Lee Morgan fue un músico de jazz, puedo inferir que también entonces probablemente Lee Morgan haya sido una gran influencia para los músicos de la década del 70. Veamos otro ejemplo. Messi, Di María e Higuaín son jugadores que juegan en Europa y han ganado mucho dinero. También Miguel, el primo de Juan, juega en Europa. De esto se sigue que Miguel, el primo de Juan, gana mucho dinero. Acá tenemos una conclusión determinada por este indicador, como veíamos antes, de conclusión, que nos dice que lo que viene es una conclusión. Tenemos una conclusión en este caso que es Miguel, el primo de Juan, gana mucho dinero. Si lo vemos puesto en formato más simple, decimos que Messi juega en Europa y gana mucho dinero, Di María juega en Europa y gana mucho dinero, Higuaín juega en Europa y gana mucho dinero, Miguel, primo de Juan, juega en Europa. Por lo tanto, por comparación del caso de Miguel con los otros casos, si cada uno que juega en Europa gana mucho dinero y yo sé que Miguel juega en Europa, probablemente por analogía Miguel gana mucho dinero, ¿no? Acá tenemos las premisas particulares, donde se comparte una de las propiedades. Miguel comparte la propiedad de jugar en Europa, probablemente comparta la otra propiedad, ¿no? Y la conclusión, donde se infiere la analogía, la comparación del caso de Miguel con los otros casos, ¿no? También se suele decir que son razonamientos que van de lo particular a lo particular, a diferencia del anterior, del inductivo por enumeración simple o incompleta, que dijimos que iba de lo particular a lo general. Y el último tipo de razonamiento, conocidos como silogismos inductivos, se caracterizan porque son un tipo de razonamiento no deductivo
que tiene información general en alguna de sus premisas. Esto es una diferencia importante con respecto a los anteriores. En la conclusión de este tipo de razonamientos, en estos silogismos inductivos, también es particular, la conclusión también es particular, como en el caso del de la analogía, pero la diferencia con este es que en el caso del silogismo inductivo, la conclusión se infiere a partir de ser un posible caso de la información general que hay en las premisas. Con el ejemplo lo vamos a ver más claro. Es un razonamiento, por otro lado, que comúnmente lo vemos expresado. La mayoría de los deportistas llevan una vida sana. Juan es deportista, por lo tanto, se infiere, saca la conclusión de que Juan lleva una vida sana. Si nos fijamos en el ejemplo, tenemos un enunciado, una primera premisa, pero que es de carácter general. La mayoría de los deportistas llevan una vida sana. Este es un enunciado general. Después tenemos una que funciona como premisa. Tenemos una premisa que es particular. Juan es deportista. Juan es deportista. Por lo tanto, Juan lleva una vida sana. La conclusión, recién leíamos acá, que la conclusión se viene a partir de ser un posible caso de la información general de la premisa. Yo saco la conclusión de que Juan lleva una vida sana porque podría ser uno de los casos de la mayoría de los deportistas que llevan una vida sana. Sin embargo, como evidentemente todos estamos pensando, esta verdad, la verdad de que la mayoría de los deportistas llevan una vida sana y de que Juan es deportista, no me garantiza de que Juan lleve una vida sana, porque esto podría ser verdadero, estos dos enunciados, estas dos premisas podrían ser verdaderas, sin embargo la conclusión podría ser falsa. Podría ser verdad que la mayoría de los deportistas lleven una vida sana, podría ser verdad que Juan es deportista, pero quizás sea falso que Juan lleve una vida sana. Quizás Juan está en la minoría de los deportistas que no llevan una vida sana. Entonces también nos encontramos frente a un razonamiento donde la verdad de las premisas no garantizan la verdad de la conclusión, donde se dan, en el mejor caso, buenas razones para aceptarla. El hecho de que la mayoría de los deportistas lleven una vida sana, lo que recién decíamos, y que Juan sea deportista, no implica lógicamente que Juan lleve una vida sana. Quizás Juan es deportista, pero pertenece a la minoría, como recién decía, de deportistas que no llevan una vida sana. La primera premisa establece la frecuencia con la que se da cierta propiedad en los individuos de una determinada clase. La segunda indica que un individuo pertenece a esa clase. Y la conclusión establece que también tiene esa propiedad. Bueno, los invito a releer o a leer y a releer el capítulo Nociones Básicas de Lógica y volver quizás a ver el video o acceder a esta clase para poder ir procesando muchas de las cosas que están presentadas en esta clase de hoy, para poder ir trabajando los temas y que puedan ir asentándose de mejor manera. Así que bueno, los veo pronto.